Hola, buenas tardes a todos los amigos que hayáis seguido manteniéndoos fieles a las partidas del Memorial Gasimov. Ya hoy la verdad que yo creo que es una jornada bastante interesante. Algunas partidas se han puesto realmente muy interesantes. Ha sido anecdótica, con varios sacrificios de calidad de los jugadores veteranos, y yo creo que han sido partidas relativamente brillantes, muy interesantes. Pero ahora ya solo queda una. Entonces vamos a aprovechar, bueno, vamos a ver un poquito cómo está, luego vamos a hacer el resumen de la partida más interesante y luego una última ojeada a la partida de, de Anand, que creo que es esta, y daremos la conexión por finalizada. Bien, bueno, en la partida de Anand, pues estamos en la posición un poquito, avanzado un poquito desde que la dejamos. Anand ha conseguido ya colocar su peón de D en sexta. Esta, por supuesto, es la estructura más prometedora para las blancas, o mejor dicho, más natural, más sana, porque todos los peones están perfectamente defendidos y desplegados y en cualquier momento avanzarán de manera definitiva. Que puede ser este, ¿eh? Porque la verdad es que ahora estoy pensando que no sé por qué no va a ser E6 ya. Puede ser este. También tiene, por supuesto, las opciones típicas. Podría hacer dama G3, porque dama por torre tendría dama por caballo, aprovechando la clave amenazaría mate. Pero bueno, supongo que claro, dama G3 sería en rey F7 y entonces la torre estaría en el aire y quizá no es la forma idónea de resolver la posición. Bien, yo creo que Anand va a lograr resolver estos y muchos problemas, pero lo veremos luego. Vamos a aprovechar para ir haciendo el resumen. Únicamente voy a actualizar, pues os he hecho alguna jugada más, ¿no? El resumen de la partida más interesante. Y vamos a elegir la partida Mamedov-Caruana, que por un lado, hoy ha habido varias partidas interesantes. Yo creo que esta ha sido la más espectacular. Durante la retransmisión le hemos prestado cierta atención, pero quizá no la suficiente, pero bueno, he aprovechado este descansillo para hacer algunas comprobaciones. Me parece que la partida realmente merece la pena como más interesante del día. Yo creo que se merece el título. Vale, pues vamos a empezar con esta partida. Partida Mamedov-Caruana entre el jugador local, en principio víctima propiciatoria a todos los demás, pero por supuesto un gran maestro de élite realmente muy fuerte y que cada partida pues plantea batalla contra Caruana, número 2 del mundo. El principal peligro para Carlsen desde hace unos cuantos meses, pero en los últimos torneos ha ido desdibujándose un poquito, cada vez un poquito más abajo, y ahora está en peligro su número 2 del mundo, incluso en el torneo, y si no, pues estará en peligro próximamente. Carlsen ha ido agrandando la ventaja, ahora mismo está más tranquilo, pero bueno, estará una buena oportunidad para Caruana de acercarse al primer puesto. Ha planteado la continuación E4-E5, que en principio no se considera la forma más directa de ir a por la victoria con negras, pero bueno, las estrategias psicológicas son complicadas y él habrá estudiado el juego de Mamedov mucho más que nosotros para llegar a la conclusión de que lo mejor que podía hacer era plantear una española en la variante larga, que llamamos, o la variante clásica, la defensa morfi cerrada, llegar al momento crucial cuando en la jugada 9 las blancas normalmente juegan H3, una jugada que ya desde pequeño nos han enseñado y que hemos visto en tantos miles de partidas. En este caso, Mamedov aquí se ha separado de los senderos más habituales. Lo que no me ha dado tiempo es a comprobar cuál es el repertorio de Mamedov, pero probablemente Caruana, pues sí, hubiera visto que Mamedov no está tan a gusto en las posiciones, o no es tan fuerte en las posiciones de la española clásica. Entonces Mamedov se ha desviado muy pronto y yo creo que ha demostrado pronto no conocer esta posición. Es la pequeña comprobación que he hecho. Después de la continuación del G4, que es normal, las blancas, bueno, tienen más de una continuación aquí, pero alfil E3 es una de las principales, la otra principal es D5. Bien, después de alfil D3, las negras tienen la maniobra bien caballo A5, caballo C4 directo, o bien después de peón por peón, la maniobra caballo A5, caballo C4. Y Caruana ha optado por D5, que también es normal, pero un poquito menos, y es posible que a partir de aquí ya Mamedov se haya encontrado
que no estaba dentro de su preparación, porque en esta posición, después de la jugada dama de 7 de las negras, Mamedo ha hecho una novedad, pero una novedad que empeora, se habían jugado antes. Y cuando uno hace una novedad que empeora, teniendo en cuenta que actualmente hay unas herramientas fabulosas para mejorar las partidas anteriores y la teoría anterior, casi siempre es porque no conoce la teoría y ha tenido que sobre el tablero inventar, casi seguro. Aquí las jugadas, bueno, la jugada normal, tal como se ha cerrado la partida, lo podemos comprender. Es A3, controlando la casilla B4, evitando el molesto alfil B4. Y se ha jugado ya, y las blancas pues tienen una posición interesante en la que aspiran a ligera ventaja. Otra jugada que no se ha jugado, pero que parece muy interesante, es dama C1, con ideas similares a torre C1, pero con un aspecto claramente diferente, que es de esclavo al caballo de F3, y por lo tanto hace inofensivo el cambio en D2, porque las blancas podrían comer con el caballo. Mamedov aquí, bueno, ha demostrado que tenía algunas ideas de la posición, porque permitir el cambio en D2 para que doblen en C3 es una de las ideas que está en esta posición y que se ha comprado. De hecho, precisamente la idea de la jugada A3 es jugar este tipo de posición, pero sin permitir el golpe alfil B4. Pero yo creo que no conocía los detalles y por eso su novedad torre C1 imprecisa, que ha permitido a Caruana tomar la iniciativa, aunque posiblemente tampoco tenga una ventaja suficiente de momento para desequilibrar la posición. Pero él ha entrado por lo directo, ha buscado la continuación más concreta. Cambio en D2, cambio en F3 y el enroque de las blancas queda destruido. De momento, como el caballo F6 está en el aire, no era posible jugar dama H3. Se podía jugar caballo D8, yo creo que es una jugada factible para que el caballo se vaya hacia el flanco del rey. Y en el caso de rey H2, pues con el movimiento del peón F, en esta jugada más adelante, pero bueno, ahora F6 o F5, por un lado, lo que haría los peones de las blancas, los peones doblados de las blancas, y se prepararía para situar el caballo en E6, que es una de las disposiciones ideales de esta posición. Pero Caruana prefiere jugar alfil B4, que probablemente sea mejor. Después del movimiento de la dama C2, tenía la posibilidad de comer la torre, que yo creo que no era correcta, porque este sacrificio de calidad, aquí tendríamos nuevamente un sacrificio de calidad del jugador más veterano en esta partida, pues yo pienso que da incluso una posición ligeramente favorable a las blancas, con un peón por la calidad, una buena pareja de alfiles y peones móviles en el centro. No era esta la idea de Caruana de hacer alfil B4, claro, era mover ahora el caballo, dejando la torre atacada y de tal manera que luego su dama entrará en H3. Y es lo que ha hecho, caballo E7, la jugada natural. Muy interesante también sería caballo A5 con ideas similares, pero ha optado por caballo E7, que no creo que sea criticable, probablemente la jugada correcta. Y las blancas, que tienen atacada la torre, han considerado bastante rato. Yo supongo que han considerado incluso sacrificar la calidad con algo como rey H2. Y es una continuación que podríamos ver más adelante en el futuro, pero que de momento Mamedov ha considerado que no había suficiente y ha hecho alfil D2. Con esto cede la pareja alfiles y entra en una posición delicada. Las negras claramente tienen las mejores posibilidades aquí, porque tienen una estructura mejor y la posibilidad de lanzar sobre el enroque de las blancas. Esa opción es la que ha tomado Caruana después de una larga reflexión. Podía haber jugado obviamente con jugadas como C6 y tendría, yo creo que también una posición un poquito mejor, pero dama H3 probablemente sea también aquí la jugada correcta, porque captura un peón y deja el rey blanco demasiado abierto. Las blancas naturalmente están obligadas a torre C7, recuperando el peón y, bueno, gracias a la gran actividad de su torre en la séptima fila, presión sobre el caballo, la posibilidad de comer este peón y la posibilidad de que la dama pase a la defensa del rey. Recordad que la dama es casi siempre el mejor defensor del enroque cuando se producen violencia. El enroque está bien defenderlo con un caballo, con un alfil desde cerca y que la dama esté activa, pero cuando viene el ataque la dama tiene que estar cerca. Pues parece que las blancas tienen cierta defensa. Yo creo que Caruana ha tenido una oportunidad interesante después de caballo F5, es correcta,
Las blancas han jugado dama G5, bastante normal, pero también podían haber optado por alfil D5. En el caso de alfil D5, que hemos considerado una retransmisión, parece que la jugada torre D8 y cuando el alfil mueva caballo D4, las negras están mejor. Así que dama G5 parece la jugada correcta. Y las negras han jugado la torre a C8. Esta jugada es absolutamente lógica, porque defiende el peón de D5 y se prepara para capturar en D4 o saltar con el caballo H4. Jugadas que si las hiciera directas, por ejemplo, si de caballo E4, pues después de alfil por D5, las blancas tendrían mucho juego. Se podía considerar esta opción, caballo F3, pero con E6 ya nos ha parecido que las blancas tendrían suficiente compensación, por lo menos para forzar las tablas. Así que Caruana ha preferido defender primero el peón. Y entonces Mamedov yo creo que ha reaccionado bastante correctamente con E6. Una jugada realmente incisiva, porque si juega pasivo en esta posición podría tener problemas y llegar a perder. Aquí, bueno, bien, una jugada que se nos ha pasado comentar. Para las negras había una jugada quizá mejor que torre D8. Este tipo de jugadas que son difíciles para los humanos, pero que luego tienen una lógica indiscutible, que sería torre DA C8, ofreciendo el cambio de la pieza más activa. Y de este modo, después de, por ejemplo, torre por torre, alfil por peón, caballo por, la torre negra queda muy activa y también las otras piezas. También las tres piezas negras, el caballo, el peón y la dama, están controlando el punto de 6 y parece que esta posición sería ventajosa para las negras. Tiene su lógica, pero tácticamente es una dificultad percibirlo. Después de torre de 8, sin embargo, que es muy lógica, como decíamos, y desde luego la jugada más natural para un humano, Mamedov ha jugado sin tacha. E6, una jugada muy buena, creando una actividad tremenda, y después de caballo por peón, alfil por, planteando la amenaza, bueno, tanto peón por peón como E7, y Mamedov se ha visto prácticamente obligado a ir hacia adelante, porque no le serviría aquí caballo por peón, por alfil por y E7, las blancas ganarían, y las blancas tienen dos amenazas. Caruana probablemente tenía ya calculado este sacrificio de calidad. Bueno, no es exactamente un sacrificio porque lo recupera inmediatamente, pero bueno, este golpe táctico para luego golpear en F3. Pero Mamedov, muy bien, ha intercalado la jugada peón por peón. Las negras no pueden comer el peón de F7 porque recibirían mate inmediatamente. Entonces tiene que hacer rey F8 y el peón de F7 les va a dar muchos problemas. Un peón muy fuerte. De tal manera que está tan fuerte el peón que aquí las blancas pueden permitirse entregar la dama en la casilla F3 y seguir con torre E8. Es una posición que todo depende del cálculo, de un cálculo preciso, porque las negras tienen la dama contra una torre, o sea, una ventaja material gigantesca, y además pueden dar torres que llegan al rey de las blancas. Y sin embargo, si bien pueden tomar el jaque continuo cuando les dé la gana, no pueden forzar a las blancas a una simplificación, ni siquiera que les dé un final con un peón de más o una ligerísima ventaja. Por ejemplo, podríamos considerar alguna de estas posibilidades después de una serie de jaques o inmediatamente. Podrían comer el peón de F7 inmediatamente. En este tipo de posición, las blancas, basadas en que las negras todavía no han hecho una salida para su rey, recuperarían el peón. Conseguirían las tablas prácticamente de inmediato. Así que Caruana ha intentado, con una serie de jaques, pues bueno, conseguir el máximo posible, pero Mamedov se ha mantenido dentro de las casillas que no les pase nada. Caruana ha hecho este intento, ataca la torre, dando algunas oportunidades a Mamedov de equivocarse con, por ejemplo, si Mamedov hubiera jugado la torre aquí, entonces con una serie de jaques las negras les comerían la torre de C8.
resumiendo, porque es fácil descubrir que contra otras jugadas del rey de las blancas también se consiguen, resumiendo, esta sería la variante ganadora. Si el rey va a otra casilla, también se consigue. Así que las blancas tienen que encontrar una jugada única, pero no demasiado difícil. Llevando esa torre a E7, rodo la defensa, la conexión entre la dama de 6 y la torre de F8, y han obligado a las blancas a elegir a las negras, a elegir entrar al jaque continuo o entrar en el final con dama F7, que tampoco promete nada. Y aquí precisamente Caruana pues ha decidido conformarse con el jaque continuo y la partida ha terminado en tablas. Una partida realmente brillante y bastante correcta, en la cual Caruana ha tenido alguna pequeña oportunidad después de la imprecisión de las blancas de torre C1, pero no las ha aprovechado al máximo, y realmente Don Medos yo creo que hoy sí ha estado al nivel que se quiere estar cuando se juegan estos torneos con jugadores todos más fuertes que tú, viendo las cosas y jugando jugadas correctas. Bueno, pues muy bien, vamos a atender un poquito a ver qué ha pasado con la partida de Anand, pues que ha ganado ya. Vale, pues un momentín, la miramos un poquito, a ver cómo ha terminado y ya está. Bueno, la posición que estábamos diciendo, pues yo decía que 6 parecía prometedora, pero que los avances no eran fuertes, pero bueno, lo ha preferido de 7, que posiblemente sea más fuerte, ¿no? Tan fuerte que ha abandonado, ¿no? ¿Y por qué ha abandonado? Pues porque después de D7, se supone que iba a hacer la torre aquí, y ahora debe haber alguna jugada totalmente ganadora que yo todavía no estoy viendo. ¿Cuál puede ser? Hombre, la posición en sí misma ya es mala, claro, o sea, pero no abandona a nadie si no es por algo muy concreto. Y la verdad es que yo aquí no veo cuál es la jugada que gana. Porque dama G3, ya hemos dicho antes que habría rey aquí. E6, si fuera a hacer E6, lo hubiera hecho antes, ¿no? Porque aquí, a ver, es prácticamente obligado a comer, rey aquí. Dama de 4, parece ser, me dice Carlos, a ver. Dama de 4 y no se puede parar esta. Eso parece cierto. De todos modos, extraño para abandonar. Lo normal sería hacer la jugada y si te hacen dama de 4, porque cuando hay tantas posibilidades. Pero bueno, sí, será esta. Lo cierto es que también la mediano es un poquito inestable. Igual está resistiendo mucho y ahora cuando le queda tiempo, le da tiempo a darse cuenta de que está sufriendo a lo bobo y que realmente es que aunque no le hagan la jugada más exacta, pues que sigue perdido, claro. Y habrá dicho, ¿para qué sufrir más? Pues bien, os agradezco a todos que habéis seguido la retransmisión. Ahora ya han acabado todas las partidas, no queréis casi nadie por aquí, pero de todos modos, pues nada, os agradezco vuestra fidelidad y nos encontraremos dentro de algunos torneos, algún otro día, pues volveremos a comentar. Muy bien, muchas gracias a todos y nos despedimos.